Muy buenos días, mi nombre es Lourdes Valentina Meriño Barragán y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de palabras según el acento y el número de sílabas. En cuanto a las palabras según sus sílabas, podemos encontrar las monosílabas, que son palabras que pueden ser de una sola sílaba, por ejemplo, sol, mar y pan. La segunda, que son las bisílabas, que son palabras que tienen dos sílabas, por ejemplo, casa, libro y mesa. Tercera, que son las trisílabas, que son palabras que tienen tres sílabas, por ejemplo, ventana, colegio o camión. La cuarta, que son las polosílabas, que son palabras que tienen cuatro sílabas, por ejemplo, universidad, otorgamiento y comunicación. Ahora les voy a hablar sobre las palabras según el acento. En estas podemos encontrar las palabras agudas, que son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la última y se acentúa si terminan en vocal, por ejemplo en N o en S. Por ejemplo, reloj, canción o feliz. La segunda, que son palabras llanas o graves, son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la penúltima y llevan tilde cuando no terminan en vocal, como en N o en S. Por ejemplo, árbol, lápiz o cálido. La tercera, que son palabras esdrújulas, que son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima y siempre llevan tilde. Por ejemplo, música, pájaro y fácil. Y la cuarta, que son palabras sobresdrújulas, que son aquellas palabras cuya sílaba tónica está antes de la antepenúltima y llevan tilde. Por ejemplo, cómetelo, cuéntamelo y dímelo. Ahora les voy a hablar sobre las categorías gramaticales, también conocidas como clase de palabras. Son grupos en los que se clasifican las palabras según su función y características. En estos podemos encontrar las principales categorías gramaticales, que son los sustantivos, que son palabras que nombran personas, como por ejemplo animales, objetos, lugares, ideas, etc. Y algunos ejemplos de estas palabras pueden ser casa, perro y felicidad. En el segundo, que son adjetivos, que son palabras que describen o califican al sustantivo, ejemplo, hermoso, inteligente y grande. Tercero, que son verbos, que son palabras que expresan acciones o procesos o estados. Ejemplo, correr, comer o ser. En el cuarto, que podemos encontrar que son los adverbios, que son palabras que modifican o dan más información sobre el verbo. Por ejemplo, adjetivo u otro adverbio, como rápidamente, muy y aquí. El quinto, que son los pronombres, que son palabras que reemplazan o hacen referencia a un sustantivo, ejemplo, él, ella o eso. El sexto, que es la preposición, que son palabras que establecen una relación entre los elementos de una oración, ejemplo, en, con, sobre. La otra, que podemos encontrar la conjugación, que son palabras que unen palabras, frases u oraciones, ejemplo, y, pero, por qué. La otra, que son interjecciones, que son palabras que expresan sentimientos, emociones o estados de ánimo, ejemplo, ay, o bravo, que es feliz. Ahora les voy a hablar sobre los anacólutos y barbarismos. Los anacólutos es una figura retórica o un fenómeno gramatical en el que una oración sufre una interrupción en su estructura gramatical, ya sea por un error o por un cambio en la construcción de la frase. Generalmente se produce una discordia entre lo que se espera y lo que se dice. Por ejemplo, Juan, pues yo creo que él sí puede hacerlo. Un ejemplo.
Ahora les voy a hablar sobre los barbarismos. Un barbarismo es un error o incorrección en la forma de hablar o escribir que se aleja de las normas o de la lengua. Por ejemplo, que puede manifestarse a través de una mala pronunciación, un uso incorrecto de una palabra o una conjugación inadecuada, entre otros. Un ejemplo puede ser viniste en lugar de viniste, que no termina en S. Ahora les voy a hablar sobre algunos de los movimientos literarios. En esta ocasión yo elegí el movimiento literario de la literatura vanguardista. Les voy a explicar qué es la literatura vanguardista. La literatura vanguardista surgió a principios del siglo XX como una respuesta a los cambios drásticos en el contexto social, político, histórico y económico de la época. Un ejemplo pues, de este movimiento se caracterizó por romper con las convenciones establecidas tanto en forma como en contenido, desafiando las normas tradicionales y buscando explorar nuevas formas de expresión artística. En cuanto al contexto social, político, histórico y económico, podemos inferir que hay una crisis de identidad de valores. Cuando esto pues la sociedad está experimentando una profunda crisis de identidad y de valores debido a los avances tecnológicos, los conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa y los cambios sociales y culturales. También podemos encontrar los cuestionamientos de la realidad. Cuando estos se cuestionaban la estabilidad de la realidad y se exploraban temas como el subconsciente, el inconsciente colectivo y la percepción individual y colectiva de la realidad. También podemos encontrar desarrollos de las ciudades y la industrialización. Pues una explicación de esto es el crecimiento urbano y la industrialización que impactaron significativamente en la forma de vida de las personas, generando nuevas dinámicas sociales y económicas. Algunos de los autores y obras se pueden encontrar la de Guillaume Apollinaire, que de Alcolés, la de André Breton, que se llama Manifestando Surrealista, la de Luigi Russolo, esta obra del arte de los ruidos, la de James Joyce, que es Ulises, la de Virginia Woolf, que se llama, la obra de ella se llama La señora Dalloway. Ahora les voy a explicar sobre qué es la literatura medieval. La literatura medieval comprende todas las obras literarias producidas durante la Edad Media en Europa, caracterizadas por reflejar las creencias, valores, preocupaciones y modos de vida de la sociedad de la época. Se transmitía principalmente de forma oral pues al principio, antes de ser escrita y copiada a mano. Algunas de sus características podemos encontrar la oralidad y escritura. En esta se puede explicar que la oralidad de la escritura en la literatura medieval se desarrolló inicialmente de forma oral con obras y cantadas o representadas. Posteriormente, muchas de estas obras fueron escritos y conservados en manuscritos. La otra característica que podemos encontrar es la religiosidad. La religión, especialmente el cristianismo, era un tema muy importante en la literatura medieval, pues gran parte de la producción literaria de la literatura medieval, ya sea en forma de escritas sagradas,
o hagiografías o sermones o poesía religiosa era que se expresaban de esta manera. La tercera característica es la idealización de la caballería. En esta, pues la figura de la caballería eran temas recurrentes en la literatura medieval, especialmente en la literatura cortesana, pues idealizaba el caballero como un modelo de virtud, honor y valentía. También podemos encontrar el amor cortés. El amor cortés es una forma idealizada de amor entre un caballero y una dama. También fue un tema importante en la literatura medieval, pues exploraban los ideales de amor y la cortesía y la fidelidad. Alguno de sus géneros literarios que podemos encontrar es el épico. En esta se hacen narraciones en verso que relatan hazañas heroicas y aventuras fantásticas como la Ilíada y la Odisea de Homero, el Cantar de Miocid. En el segundo podemos encontrar la lírica, que son composiciones poéticas breves que expresan sentimientos personales, emociones o reflexión sobre el amor, la naturaleza y la espiritualidad, como las cantigas de amigo de los trovadores gallegos portugueses, de estos escritores. La tercera característica que podemos encontrar, que es el teatro religioso, que son obras dramáticas que representaban escenas bíblicas y enseñanzas religiosas, como los misterios y milagros, ya sean pues, destinados a educar y evangelizar a la población. En otro género podemos encontrar la novela, que son narraciones en prosa que relatan historias de amor, aventuras y hazañas de caballería, como el Decamerón de Boccaccio o la Divina Comedia de Dante. Algunos autores y obras de la literatura podemos encontrar Los Anónimos, el Cantar de Miocid, la otra obra, Los Cuentos de Canterbury, y la obra de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia. Ahora les voy a hablar sobre el modernismo. El modernismo fue un movimiento literario que surgió principalmente en Latinoamérica y España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por romper con las normas establecidas y buscar una renovación estética en la literatura. Algunas de sus características podemos encontrar la búsqueda de la belleza, ya que pues los modernistas buscaban la belleza en la literatura y el arte, priorizando la estética sobre la moralidad y la realidad. Utilizaban un lenguaje poético y simbólico para expresar emociones y sensaciones. La segunda característica es la sensibilidad y subjetividad, pues los escritores modernistas exploraban la subjetividad y la introspección, centrándose en las emociones y los estados de ánimo del individuo. Se caracterizaban por temas como el amor, la melancolía, el deseo y la nostalgia. Otro que son rechazos del realismo, que los modernistas pues rechazaban las convenciones del realismo y buscaban escapar de la realidad cotidiana. Preferían la fantasía, el exotismo y los misterios, pues creando así un mundo imaginario y evocador. La cuarta, que es experimentación lingüística. En esta literatura los modernistas experimentaban con el lenguaje y la fama, utilizando recursos literarios como la metáfora, la aliteración, el simbolismo y el verso libre, para crear así
efectos poéticos y sensoriales. Algunos de sus géneros literarios podemos encontrar la poesía modernista, pues la poesía fue el género más destacado del movimiento del modernismo. Se caracterizaba por su riqueza lingüística y su exploración de temas objetivos y emocionales. Algunos autores de la literatura modernista destacaban en poesía, incluyendo a Rubén Darío, Armando Nervo y Alfonsina Storni, junto con José Martí. También encontramos algunos cuentos modernistas que se produjeron y en esta época que compartían muchas de las características estéticas y temáticas de la poesía modernista, como autores Horacio Quiroga y José Martí. También encontramos algunos géneros literarios como la novela modernista, aunque menos común que la poesía y los cuentos, pues también se produjeron novelas como con la forma y el lenguaje. Un ejemplo destacado es la obra de Rubén Darío llamada Azul. Algunos actores de este movimiento encontramos la obra de Azul de Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza, que son prosas profanas, El amado Nervo de la Armada Inmóvil, El éxodo y las flores del camino. La tercera obra es la de Alfonsina Storni, que se llama La inquietud del rosal, el dulce daño. Y culminando así, pues este ha sido mi exposición y muchas gracias por su atención.